hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez a mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados y les preguntó: ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Y contestaron ellos: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: pues vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían: estos últimos apenas trabajaron una hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos estado aguantando el día entero y soportando lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos: amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el miércoles de la semana número 20 del calendario litúrgico, tiempo ordinario. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. La gran parábola, hermanos y hermanas, de los trabajadores en la viña contratados a diferentes horarios. Siempre el significado de esta parábola tiene que ver, hermanos y hermanas, pues en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Israel, el pueblo de Dios, la nación judía, son los de la primera hora. Los cristianos, ¿verdad?, en cierto sentido, son vistos como los de la última hora. Y Jesucristo utiliza esta parábola precisamente en aquel tiempo, siglo I, para poner las cosas en términos de igualdad, del trato igualitario por parte de nuestro Dios, para unos que recibieron la palabra de Dios al principio y para otros que la pudieron haber recibido más tarde. Así que Jesucristo lo que nos está diciendo es que no importa a la hora que tú hayas llegado, lo importante es que llegaste a donde tenías que llegar. Se va a ajustar todo para todo el mundo, la paga, la ganancia, la recompensa, lo que va a obtener por la gracia de Dios a lo mismo, porque no hay un discrimen y Dios no funciona arbitrariamente en sus asuntos, ¿no? La medida en que Dios maneja los asuntos nuestros religiosos y espirituales, hermanos y hermanas, es bien distinta a la manera que el mundo maneja nuestros asuntos. Especialmente en el mundo prevalece mucho lo del seniority, ¿no? La antigüedad que lleva una persona en una fábrica le da, pues, hermanos y hermanas, derecho a tener ciertos privilegios, a gozar de ciertas recompensas, a tener ciertos méritos y a poder lograr mucho que alguien que apenas está comenzando en esa fábrica. Por ejemplo, a una persona que lleva 15 años de antigüedad, 20 años de antigüedad en una fábrica, jamás lo irán a poner a trabajar en un horario nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Un horario que es rompiendo noche, que llaman. Es que viene por primera vez a la fábrica, el que ha sido admitido al trabajo y se da el trabajo, pues ese va a tener que tomar
ese turno tan difícil? Pues porque así es el mundo de la vida. Y aunque todo eso tiene sus beneficios, no podemos traer eso, hermanos y hermanas, a la iglesia. Nosotros a veces, por estar tan sumergidos en las cosas del mundo social en que vivimos, tendemos a traer muchos criterios, muchas formas de solucionar asuntos en la vida del mundo, a la vida espiritual y a la vida de la iglesia. Y este es el fallo que podemos cometer. Creer, hermanos y hermanas, que porque yo llevo más tiempo bautizado en la iglesia, a mí me bautizaron de infante, pues tengo más méritos acumulados, tengo más privilegios que tú y me merezco de parte de Dios pues mucho más que alguien que se convirtió antier. Ese es el cuidado que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de Dios, hermanos y hermanas, está en medio de la igualdad. Y eso es lo que tenemos que ver aquí. Es en medio de la igualdad. Sacude el alma, hermanos y hermanas, en Semana Santa, Viernes Santo, cuando nos enteramos que Dimas se ganó el reino la última hora. No entró a la primera hora, sino a la última hora. Distinto a tal vez nosotros que nos bautizamos de infantes. Este hombre colgado de la cruz, últimos minutos, segundos de su vida, se gana el reino de Dios. Se gana la vida eterna. ¿Cómo es así? Pues por el principio que hoy explica la parábola, hermanos y hermanas. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a tener esto presente, que es nuestra idea fuerza y que nos debe de gobernar la reflexión y la meditación de la palabra de Dios que estamos haciendo en términos a la parábola de los que trabajan en la viña, contratados a diferentes turnos o diferentes horas. Esta es la idea fuerza. El trato igualitario, hermanos y hermanas, de Dios por nosotros lo lleva a practicar una misericordia que supera la justicia humana. Y en eso es que debemos de concentrarnos. Ese trato igualitario que sostiene hoy la parábola, hermanos y hermanas, que viene de parte de Dios, pues por cada uno de nosotros, lleva a Dios a practicar una misericordia que supera incluso la justicia humana. De hecho, porque eso desemboca en el amor, porque eso desemboca en la caridad. Jesús hoy, hermanos y hermanas, enseña que no hay méritos, y escucha eso bien, que Dios pueda premiar. O sea, no estamos aquí en la iglesia y en las cosas de Dios para acumular pues una serie de méritos para ganarnos algo. Esa mente tenemos nosotros que quitarla de nuestro sistema. Dios es justo, hermanos y hermanas, y Dios no es arbitrario. Hay quien considera injusto a Dios, hermanos y hermanas. ¿Y por qué consideran algunos que Dios es injusto? Porque unos reciben la palabra de Dios desde hace mucho tiempo y otros apenas están llegando a la fe y reciben equitativamente lo mismo. Dios se ha ajustado, hermanos y hermanas, a lo mismo con nosotros, no importa en qué momento tú abraces la fe. Esa parábola, hermanos y hermanas, que vemos nosotros hoy, el versículo 1 nos pone al tanto de que, bueno, de que la contratación empieza por el dueño. Dios es el dueño de la viña. Dios es el dueño, hermanos y hermanas, del lugar donde vamos a trabajar. Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el dueño, amo y Señor, hermanos y hermanas, del reino de los cielos. Es Dios el Señor. Y vamos a empezar por eso. Ahí se nos aclara que el que contrata es Dios. Aquí comienza a diferenciarse el creador de la criatura. Tenemos que pensar en eso. Cristo quiere que estemos claros. Cuando estamos en las cosas de Él, de Dios, y de lo que podemos recibir de parte de Dios, Dios es el creador y nosotros somos la criatura. Míralo desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, en el versículo 2 se aclara, hermanos y hermanas, que el pago y se ajusta con ese primer grupo nada más, con ese primer grupo, ¿no? Con una moneda de plata por día. Ese es el pago, solo con el grupo de la primera hora. Estos son los que tienen que trabajar, hermanos y hermanas, 12 horas, porque la jornada de trabajo de los tiempos de Cristo era de 12 horas, ¿no? Las 12 horas de sol, las 12 horas de luz.
el trato es, hermanos y hermanas, una moneda de plata. O sea que ha habido un trato y ha habido un contrato y ese es el ajuste. Jesucristo nos establece que este hombre que sale a contratar, hermanos y hermanas, sale en 5 ocasiones a contratar. Contrata en la madrugada, como hemos visto en el versículo 1, contrata a las 9 de la mañana, nos dice el versículo 3, ¿no? Y también empieza a contratar a gente que se encuentra, hermanos y hermanas, desocupada en las plazas o en la plaza, ¿no? Y ahí entonces les dice a este grupo, que esto está en los versículos 3 y 4, les pagaré lo que sea justo. Aquí no ha hablado de una moneda de plata al día, sino que estos han sido contratados bajo este contrato. Les pagaré lo que sea justo. Quiere decir que lo que sea justo lo va a decidir más tarde. Sigue contratando, hermanos y hermanas, a mediodía, dice la palabra, a las 3 de la tarde. Está ahí en el versículo 5. E incluso, hermanos y hermanas, en la última hora, que es la que menos uno piensa, la hora 11 del día, dice el versículo 6, que van a trabajar una sola hora. Por ahí es que empieza todo esto a surtir el efecto que queremos, ¿no? Hermanos y hermanas, ya el versículo 8 nos dice, ha llegado el momento de pagar, ¿no? Y hay que ajustar las cuentas. Y en el momento de pagar, pues uno empieza a pensar, ¿verdad? Con cálculos humanos. Yo empecé y trabajé 1 hora, yo empecé y trabajé 2 horas, yo empecé y trabajé 4 horas. Pues estoy calculando para que cuando se me pague me den lo que es correcto. Esto sucede al anochecer, claro está, porque ya es la noche. Pagan, hermanos y hermanas, y dice el dueño, vamos a pagar empezando por los últimos y terminando por los primeros. Algo que no es normal. Algo que empieza ya la parábola a ponernos en una situación de enseñanza. Este dueño que es Dios, quien nos contrata para trabajar en la viña, hermanos y hermanas, y se ajusta a aquello que él entiende que es justo, comenzará a pagar por los últimos y no por los primeros. Aquí se rompió la antigüedad, el seniority, hermanos y hermanas. Se rompió todo eso. Dice el versículo 8, ¿no? Los últimos recibirán un denario. Los últimos recibirán un denario. Eso está en el versículo 10. O sea, un denario es lo que se ajusta a 12 horas de trabajo. Los últimos, hermanos y hermanas, se supone que hubiesen recibido no un denario. ¿Por qué? Porque trabajaron 1 hora. Pero esto es lo que empieza a, hermanos y hermanas, a descuadrar las cosas para ver cómo es que Dios maneja las cosas en la vida espiritual. Ya entonces, hermanos y hermanas, llega la protesta contra el propietario, que es nuestro Dios, por la paga. Empiezan a decir, no, esto no se puede dar. ¿Cómo es posible que los que trabajamos 12 horas vayamos a recibir lo mismo que recibieron los que trabajaron 1 sola hora? ¿Cómo es posible? Nosotros hemos estado aquí más tiempo. Y de hecho, ocurre una queja seria. Esa queja está en el versículo 12, que es la queja que podemos tener muchos de nosotros también. Dice así la queja. Dice así la queja en el versículo 12, hermanos y hermanas. Estos últimos apenas trabajaron 1 hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. Esa es la queja, o sea que es imposible. Ellos no pueden entender que el dueño esté haciendo las cosas al revés, o lo están viendo como que es algo injusto, como que no tiene en cuenta pues lo que nosotros hemos pasado y lo que nosotros hemos vivido aquí. Luego el dueño, hermanos y hermanas, que es nuestro Dios Padre del cielo, sostiene que no ha cometido ninguna injusticia. No hay ninguna injusticia. Y es cierto, hermanos y hermanas, los considera a todos igual. Así como dice la queja del versículo 12. Yo considero a todo el mundo igual. De hecho, hay un acuerdo, hermanos y hermanas, y tú y yo lo hemos leído. Hay un acuerdo. No importa la hora que yo me bautice, no importa la hora que yo llegue a la casa de Dios,
siempre y cuando sea fiel y leal a lo que Dios me pide, todos vamos a recibir lo mismo, no importa la hora que tú entraste. Nosotros, hermanos y hermanas, si lo logramos en el nombre de Dios, vamos a recibir lo mismo que Dimas, que alcanzó todo a la última hora. Y tal vez nosotros llevamos 30, 40, 50, 60, 70 años como cristianos, como católicos, como bautizados. Y vamos a recibir lo mismo que aquel infante que se va a bautizar este domingo en la iglesia con apenas, no sé, 9, 10, 12 días de haber nacido. El ajuste es el mismo, no, hermanos y hermanas. El contrato es el mismo, si así lo queremos ver, ¿no? Porque esto está envuelto en términos de salvación. Eso es lo que hay ahí. Y por lo tanto tenemos que verlo así. Hay un acuerdo, hermanos y hermanas. Un denario al día. Eso está claro ahí. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti, aclara el dueño que es Dios en el versículo 14. Yo quiero darle al último lo mismo que al primero. Esa es la voluntad de Dios. Vemos cómo se está aquí diferenciando el creador de la criatura, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros pensamos o queremos que Dios maneje las cosas como se manejan las cosas del mundo, como se manejan las empresas, como se manejan los negocios, como se manejan los intereses del mundo, ¿no? Como se manejan las transacciones comerciales de mercadeo del mundo. Queremos que esos cálculos se metan dentro de qué, pues dentro de lo que yo me merezco por parte de Dios, dentro de lo que yo voy a recibir por parte de Dios, dentro de lo que yo entiendo y creo que por los años que yo llevo de católico, de cristiano y en las cosas de Dios, debo recibir a diferencia de estos. Eso es un mal pensar, hermanos y hermanas, ¿no? Y está ahí bien claro. Jesucristo nos deja saber cuál es la voluntad de Dios y yo me tengo que ajustar a la voluntad de Dios. Llevar mis cosas de la manera que quiero. Dios lleva sus cosas de la manera que Él quiere, no de la manera que yo quiero. Hermanos y hermanas, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Y eso lo tenemos que ver. Ahora, hermanos y hermanas, eso está ahí bien claro en el versículo 15, si lo queremos leer con más calma y profundidad. Y en ese mismo versículo 15 ocurre algo que es, el dueño pone la situación de la crítica, hermanos y hermanas, de la protesta por lo que se está haciendo en cuanto a la paga. El dueño pone y sacude las cosas y da a entender, la queja tuya no se trata de algo injusto. La queja tuya se trata de que tú eres malo. La queja tuya se trata de que tú eres un envidioso. Fuerte, hermanos y hermanas, pero está ahí. Está ahí. Por eso es que en el versículo 15 dice la palabra, o será porque yo soy generoso y tú envidioso. ¿No? No es que eso es injusto. O será porque yo soy generoso o yo soy bueno y tú eres un envidioso. Hay traducciones que dicen, va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno. Ahí está la maldad. O sea, esto no se trata de justicia o injusticia. Es que tu ojo, o sea, tú ves las cosas malas cuando yo las hago buenas, ¿no? Otras versiones dicen ya, hermanos y hermanas, más fuertemente, es que no puedo hacer lo mío, lo que quiero. No puedo hacer con lo mío lo que quiero. O sea, hermanos, aquí se está acentuando la manera de actuar de Dios, no es la manera de actuar de nosotros. Los criterios que usa Dios, hermanos y hermanas, para juzgarnos, para tratarnos, para compensarnos, para cumplir sus promesas en nosotros, no son los criterios humanos, hermanos y hermanas. Tenemos que ver que es el mundo espiritual, es el mundo de la voluntad de Dios, y ahí es que estamos nosotros. Esta parábola termina en el versículo 16 con aquello de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, que ya desde hecho es como que el mundo patas arriba, ¿no? Cuando el mundo es de lo contrario, ¿no? No pueden ser los últimos los primeros, sino que los primeros son los primeros y punto, no hay paso. Pero en las cosas de Dios se trabaja así. Esto es lo que tenemos en mente, hermanos y hermanas. Esa es la parábola. Y tal vez nos lleva a nosotros a pensar que
según vamos adquiriendo nosotros años de vida en las cosas de Dios, podemos caer en un grave error de sentirnos merecedores de premios, de méritos, hermanos y hermanas, de grandes recompensas que superan las de los demás que llegaron apenas, pues, hace un poquito tiempo, ¿no? Aquí hay una verdad, hermanos y hermanas, que se encierra en todo esto y que todos tenemos que tener en mente. La posibilidad de merecer ante Dios algo es una gracia de Dios. No es un mérito, no es un privilegio. Nosotros estamos confundidos, ¿no? El amor de Dios es una gracia, hermanos. La salvación es una gracia. Indigno es el siervo y no merecedor de tan grande y excelso premio, hermanos y hermanas, de que nos salven la vida. La posibilidad de merecer algo de Dios o ante Dios, hermanos y hermanas, es una gracia. Se nos invita a cada uno de nosotros a trabajar en la viña, pero no de cualquier manera. No es con criterios humanos que estamos en la iglesia, es con criterios divinos. No es con criterios de la voluntad del mundo, es con criterios de la voluntad de Dios. No es a la manera y el espíritu del mundo, es a la manera y al espíritu de Dios. Y eso tiene que estar cuadrado en nuestras mentes, si no estaríamos actuando, hermanos y hermanas, de cualquier manera. Aquí hay una verdad importante, hermanos y hermanas. No son la cantidad de tiempo de tu servicio, ni la prominencia que pueda tener alguien en la iglesia, ni la importancia, hermanos y hermanas, puesto o posición que pueda tener una persona, los factores que determinan qué vamos a recibir por parte de Dios, cuál será nuestra recompensa. La recompensa viene, hermanos y hermanas, por nuestra fidelidad a la tarea que Dios nos ha encomendado, por hacer la voluntad de Dios la nuestra, por vivir la vida de Dios nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, es que vamos a recibir lo que merecemos en el nombre de Dios. La recompensa viene por eso. Piensa en eso. No es por cuánto tiempo llevas, es por tu lealtad, es por tu fidelidad, hermanos y hermanas, a aquello que se me ha encomendado. Sin tener en cuenta, hermanos y hermanas, cuán pequeña, cuán insignificante haya podido ser o parecer. Porque para algunos creen que lo que estoy haciendo es tan pequeño, oiga, pero eso sí vale delante de Dios, ¿no? El trato igualitario, hermanos y hermanas, de Dios por nosotros nos lleva, o lo lleva a Él a practicar una misericordia que supera nuestra justicia, la justicia humana, que precisamente es nuestra idea fuerza. Ante Dios, hermanos y hermanas, tengamos esto claro hoy: no hay méritos, no hay rentas acumuladas que creen privilegios para aquellos que llevan más tiempo. Nuestros cálculos humanos, hermanos y hermanas, que están hoy encerrados en esa parábola con la frase esa de que pensaban que iban a recibir más en el versículo 10. Eso es de egoístas y nosotros no podemos caer en eso. Eso es, hermanos y hermanas, de personas interesadas y no podemos caer en eso. Así no nos parecemos a Dios, que es lo que Jesucristo quiere, que nos parecemos a Dios en su misericordia, ¿no? En su trato igualitario por todos. No se puede, hermanos y hermanas, filtrar la justicia de Dios a través de nuestros criterios. Eso no vale en las cosas de Dios. Cómo Dios muestra compasión, hermanos y hermanas, por cada uno de nosotros, y cómo Dios de esa compasión la muestra con tanta generosidad y sin cálculos egoístas. Así es que tenemos que ser todos nosotros, y eso es lo que busca Dios de nosotros. Una conclusión bien sencilla hacemos hoy, hermanos y hermanas, y concluimos así: cuidado tú y yo, hermanos y hermanas, con el espíritu de propiedad y pertenencia. Es bueno sentir un espíritu de propiedad y pertenencia en la iglesia que yo estoy. Porque cuando yo veo y trato las cosas como mías, las trato con mayor cariño, con mayor dedicación, como si fueran propiedad mía.
como si fueran pertenencia mía. Claro, eso es bueno porque entonces no tiro a la basura fuera del zafacón, sino que la llevo al zafacón porque considero que es mi casa. Cierro la puerta porque, wow, la dejaron abierta y qué fallo, y el aire acondicionado se está saliendo. Pues trato como un sentido de pertenencia y un sentido de propiedad. Oiga, pero hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque en otras parábolas se nos ha recordado que somos administradores y no somos los dueños. Cuando se le entregan las llaves al sacristán, el sacristán debe entender, hermanos y hermanas, que aunque tenga un sentido de pertenencia y de propiedad, él no tiene las llaves del reino de los cielos. Al sacristán no se le entregan las llaves como a Pedro, hermanos y hermanas. No. Él tiene las llaves porque tiene un sentido de pertenencia, tiene un sentido de propiedad. Pero no puede meterse allá tan profundo en su servicio que decida, este se queda afuera, este entra, este podrá entrar, este no podrá entrar. ¿Verdad que el sacristán no puede hacer eso? Pues esto lo tenemos también que nosotros ver y sopesar hoy, hermanos y hermanas. No se debe confundir con lo que corresponde al dueño, nuestro servicio. No se puede confundir lo que hacemos con lo que corresponde al amo. No se puede confundir lo que decidimos con lo que corresponde al Señor. Somos realmente administradores. Los herederos de las cosas de Dios, hermanos y hermanas, no son los que llegaron primero. En el caso de Israel, de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Solamente. Sino que todos, hermanos y hermanas, no importa a qué hora hayamos llegado a las cosas de Dios, somos pueblo de Dios. Merecemos las cosas de Dios, a lo que Él se ajuste y a lo que Él quiera. Lo clave aquí, hermanos y hermanas, no es a qué hora llegaste. Lo clave aquí no es cuándo comenzaste. Lo clave aquí es, hermanos y hermanas, que llegaste. Y eso es lo que mira Dios. Y en el tiempo que te queda, si eres fiel, tendrás y vas a recibir lo mismo que los primeros, si eres último. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, hoy el salmo que nos propone la iglesia en reflexión y meditación es el Salmo del Buen Pastor. Es el Salmo 22. Así que nos unimos al salmista, un salmo que se le atribuye al rey David. Vamos pues a ponerlo en manos de Dios, precisamente hoy, donde estamos quedándonos fuera de los cálculos humanos y midiendo las cosas con esos cálculos y esos criterios de misericordia que son de un buen pastor. Oremos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y conforta mi alma. Por el camino del bien me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me conducen. Amén y amén, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y nueva reflexión de la palabra de Dios. El Señor va a estar contigo grandemente y te va a ir bonito siempre y cuando todo cuanto hagas junto a los tuyos sea para la gloria y el honor de Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego. Mama.